Muy buenos días y niñas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Estamos con nuestro compromiso de seguir leyendo cada día nuevas lecturas, nuevos textos, ya en tener también el título del libro que vamos a leer en este último periodo. El día de hoy vamos a ver qué es un conector temporal. Al momento de narrar una historia se utilizan términos como después, mientras, primero, entonces o finalmente. Estas herramientas de la lengua se denominan conectores temporales, pues permiten unir las distintas partes de un texto relacionándolas entre sí por el paso del tiempo. Entonces recuerden, niños y niñas, que el conector es aquella palabra que conecta, como lo dice, conecta. Y en este caso pues es de tiempo. Veamos aquí algunos conectores temporales que nosotros utilizamos en la creación de nuestros textos, llámense fábulas, mitos, cuentos, poesías, ¿cierto? Entonces acá tenemos de repente, al comienzo, de cuando en cuando, de vez en vez, al principio, en las próximas horas, después, finalmente, una vez que, al mismo tiempo, entonces, luego, repentinamente, más tarde, de pronto, mientras tanto, ahora, al final, hoy, ayer. Entonces estos son la mayor parte de los conectores temporales o los más utilizados cuando escribimos, cuando hacemos narración, tanto en forma escrita como en forma verbal. Aquí vemos cuál es su diferencia entre conector lógico y conector temporal. Entonces vuelven y nos repite. Los conectores son palabras o expresiones que ayudan a establecer relaciones entre las ideas de un texto. En las narraciones, las acciones pueden vincularse mediante textos, conectores temporales y conectores lógicos. Los conectores temporales expresan cuándo sucedió cada hecho, según su relación que se establecen entre ellos. Estos conectores se clasifican de la siguiente manera. Entonces, en los conectores temporales tenemos el tipo de conector, el de anterioridad, que es antes, primero, anteriormente, previamente, en primer lugar, el día anterior, ayer, hace una semana. ¿Cuáles son sus características? Lo que está haciendo del conector sucedió antes en el tiempo, por ejemplo. Después, cuando ingresé en la Marina hace casi 12 años, no había sentido ningún trastorno durante el viaje. Entonces vemos ahí el conector hace casi 12 años, es el conector, nos está diciendo qué es lo que pasó en el tiempo anterior y ahorita, qué le ocurrió en ese tiempo de simultaneidad, al mismo tiempo, en ese momento, mientras, simultáneamente, entre tanto. Entonces lo que está antes del conector sucedió al mismo tiempo que lo que está después. Por ejemplo, cayó la dictadura de Colombia mientras yo iniciaba en París este exilio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese momento en que fue la dictadura y qué pasó con esa misma persona mientras estaba en París? Son dos hechos simultáneos, de posterioridad, después, luego, inmediatamente, enseguida, a continuación, al día siguiente, más tarde, al rato. Entonces nos dice que lo que está después del conector sucedió después en el tiempo. Por ejemplo, al cabo de 4 días se desistió de su búsqueda. Entonces es un momento, un tiempo que se le da como para que termine o finalice un hecho especial. Ahora vemos qué son los conectores lógicos. Indican si un hecho es causa o consecuencia del otro. Según la relación que se establecen entre los conectores lógicos, se clasifican entonces de causa, de consecuencia. Entonces de causa, porque pues ya que, debido a causa, puesto que, dado que. Entonces lo que estaba en el conector de consecuencia y lo que está después de la causa. Por ejemplo, 8 tripulantes se habían caído al agua a causa de una tormenta en el mar Caribe. De consecuencia. Por eso, por lo tanto, así, entonces, en consecuencia. De modo que lo que está antes del conector es la causa y lo que está después es la consecuencia. Por ejemplo, nos habían pagado 3 veces, por lo tanto decidimos echar la casa por la ventana. Entonces, niños y niñas, yo quiero que ustedes hagan y vean y observen es
la diferencia entre conector temporal y conector lógico. Vamos a leer aquí unas oraciones y vamos a observar dónde están los conectores. Al partir, él se sintió con una gran angustia y dolor. Por la noche ellos salieron al cine. Al amanecer de aquel día, los gallos ya no cantaban. Después del mediodía, María salía de su trabajo y se dirigía hacia su hogar para almorzar junto a su hija Clara. Después de la tarde, no se recomienda el consumo de carnes rojas para tener una mejor digestión de los alimentos. Al caer la noche, los pájaros deben de cantar. Al comenzar el día, Marta y Juan salieron para su trabajo. Por la mañana haré los deberes escolares. Iremos a caminar juntos con Luis al caer el sol. Esta tarde se estrena esa película que tanto he querido ir a ver. Entonces, niños y niñas, aquí vemos en las negrillas, en las palabras que están en negrillas, algunos de los conectores temporales. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. Ustedes la pueden perfectamente copiar en su cuaderno, como es la creación de ese texto y colocar los espacios de los conectores. Entonces ustedes lo terminan mínimo en una hoja de su cuaderno. Entonces ustedes realizan los numerales 1, 2 y 3, como se les dice ahí. Entonces espero ver letra legible, ortografía y muchísima creatividad. Actividad: en el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy, como título conectores temporales. Luego escribir qué son conectores temporales. Hacer el mapa mental que aparece en la diapositiva 3. Desarrollar la actividad de la diapositiva 6. Enviar siempre las evidencias con tiempo para ser revisadas y evaluadas. Si ustedes se demoran en mandar las evidencias, se les va bajando la nota. Nuestro encuentro será a las 11 de la mañana para hablar cómo vamos con nuestro libro que vamos a leer en este último periodo.